Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por la convocatoria, a la Secretaría y especialmente a Gisela Criballo y a Soraya Giraldes por haberme contactado. Para mí es una alegría y un privilegio poder compartir estas reflexiones en medio de la pandemia, ¿no?, que nos atraviesa a todos y a todas de distintas formas. Tenemos una presentación, no sé, Soraya, si se puede poner así como vamos Y arrancando. ahí vamos, ahí vamos. Ahí me habilitan Bueno, ser anfitriona y ya voy a poder. Ahora sí. muy bien. ¿Se ve bien? Ahí se ve. Bueno. Bien. Avísame, Bueno, Romina, cuando haya que ir cambiando de filmina, por favor. bueno, bárbaro. Quería comenzar como introducción, decir que vamos a hacer una serie de reflexiones sentipensantes, porque digo, vamos a recuperar algunas cuestiones y marcos teóricos de la gerontología, ¿sí?, de la intervención social, del enfoque decolonial, pero también en esta presentación hay como un entramado entre también los sentimientos, las emociones que nos interpelan por estar atravesando este momento, digo, desde adentro, ¿no? Y todavía estar adentro de esta situación. Y estas reflexiones están atravesadas también por mi lugar de mujer, de trabajadora social, por estar en un cuerpo que envejece y por también tener cerca, tanto en ámbitos laborales como personales, a muchas personas mayores. Así que ese sería como el encuadre para poder arrancar. Bien, vamos a esto. Bueno, la anterior está, es muy bien. En el contexto de la pandemia, creo que hay algunas cuestiones que sí son bastante fuertes y que se han puesto de manifiesto. Por ejemplo, hay una revalorización del carácter de lo público que adquiere nuevas significaciones frente a un mercado en retroceso, que pierde terreno y muestra una vez más su carencia. ¿Sí? La pandemia nos muestra que hay cosas que no puede resolver el mercado, y justo también en nuestro país con un escenario donde hay una vuelta de una mirada que revaloriza lo público, es importante dar cuenta que este es un eje central de, eh, de este contexto. Y también hay surgimiento de nuevas configuraciones hacia el interior de las sociedades, donde determinados bienes y servicios deberán ser casi necesariamente potestad del Estado. Y también otra cosa que nos deja la pandemia es pone en evidencia las desigualdades sociales y la profundidad de estas desigualdades, que si bien eran preexistentes, el virus hace que hoy estén en agenda y nos muestra como la realidad más cruda de estas desigualdades que nos atraviesan en nuestra región latinoamericana y en nuestro país particularmente. Vamos a la siguiente. Ahí vamos a tomar el ritmo. Bueno, entonces para pensar las vejeces en el nuevo escenario de la pandemia, algo que aparece fuertemente es esta idea o esta conceptualización de población de riesgo, dado que las personas mayores, junto con otros grupos de personas que sufren ciertas enfermedades preexistentes, son aquellas que tienen el virus mayor incidencia en la mortalidad, y por eso es que este virus también nos ha puesto en agenda la temática de las personas mayores. En nuestro país, desde los primeros días de la cuarentena, que ya hoy parecen bastante lejanos, las primeras personas que entraron en cuarentena fueron estas personas mayores, y lo primero que hace el Estado es salir a cuidar o resguardar la salud y la vida de las personas mayores, que son las principales cuando hablamos del impacto en la mortalidad con respecto a este virus. Y también esto trae a cuenta de que las personas mayores van a ser las últimas también en salir de esta cuarentena. Eso también tiene un impacto en la angustia, en la ansiedad, la incertidumbre de saber de que son los últimos de las últimas fases, ¿sí? Son las personas mayores. Y el cuidado de estas personas se ha tornado un eje central y primordial en la agenda pública. Esto también nos parece una cuestión para rescatar de este escenario actual de la pandemia. Vamos con la siguiente. Bien. En el escenario mundial podemos... Es esta, sí.
En el escenario mundial podemos ver ciertas posiciones ético-políticas con respecto a la vejez que son bastante llamativas y que es importante recuperar, porque vemos como en diferentes países se fue ponderando una idea casi de vuelta al darwinismo social, donde las personas mayores son las últimas, ¿sí?, en la lista de aquellos que deben recibir el servicio sanitario o el derecho a la salud cuando los sistemas colapsan. Entonces vemos en Italia que se tiende a dejar morir a los mayores de 80. En Estados Unidos tenemos al vicegobernador de Texas que decía que los mayores estaban dispuestos a sacrificarse para poder cumplir el sueño americano, para sostener la economía. Y también Bélgica, que a la hora de tener sistemas colapsados se empieza a priorizar a otras edades y no a las personas mayores. Acá vemos cómo este virus pone de relieve como una mirada más vinculada a los cuidados, pero también una mirada vinculada a los prejuicios, que decimos la vejez es enfermedad, la vejez es descartable, y estos discursos viejistas vuelven a tener una supremacía en estos momentos, y también es interesante estar alertas y poder visibilizarlos, porque el virus justamente o esta pandemia ha sacado a flote también este tipo de miradas acerca de la vejez. Vamos con la que sigue. Y decimos, cuando hablamos de personas mayores, hablamos de vejeces en plural, justamente porque la palabra quizás vejez en singular denota como una homogeneidad que da cuenta de cierta prejuicio o cierta mirada que implica como ciertos patrones culturales universales. En realidad sabemos que hay tantas vejeces como personas y que en nuestra región las vejeces son múltiples, son heterogéneas, pero también son desiguales, porque hay tantísimas formas de transitar o de habitar la vejez. Cuando hablamos de desigualdad, pensamos en desigualdad territorial, en desigualdad de condiciones de vida. No es lo mismo vivir la cuarentena en Recoleta que vivir la cuarentena en situación de calle, no es lo mismo en un barrio, sí, en una zona rural. Digo, no es lo mismo una persona que tiene acceso a determinados servicios que aquellos que no la tiene. No es lo mismo vivir en un barrio donde falta el agua, como hemos visto estos días las noticias, y donde no hay posibilidad de hacer algún tipo de prevención. Bueno, acá empieza a jugar la desigualdad y nos parece importante a la hora de pensar a las personas mayores, pensar que la desigualdad las atraviesa, así que si queremos pensar en una política o en una intervención con estas personas, es importante recuperar todo este abanico, así que muchas veces determina las condiciones de vida de las personas, y en este momento de la pandemia mucho más, ¿sí?, que en otros momentos. Vamos a la siguiente. Bien, entonces, para poder hacer esta mirada más compleja, ¿sí?, es importante tomar ciertos conceptos que nos permiten pensar la complejidad o la diversidad de estas personas mayores. Y acá es importante la perspectiva de género. Género en relación con clase social, con etnia y con edad, ¿no? Acá hay unas imágenes de mujeres que a todos nos deben resonar, que son aquellas que también han traccionado por diferentes miradas acerca de la vejez. ¿Sí? Las abuelas de Plaza de Mayo, Norma Pla en los 90, que salía a reclamar por su jubilación, que llegaba a los medios de comunicación, aquellas mujeres que consiguieron su jubilación llamada ama de casa, ¿sí?, hace unos años ya, y donde pudieron pensar desde otro lugar su trabajo en el ámbito doméstico. Por eso ahí dicen, eso que llaman amor es trabajo no pago, y también eso también interpela a las personas mayores, de otros mayores, cuidadoras de sus nietos, de sus nietas, ¿sí?, que hacen trabajos en las comunidades, en los comedores. Me parece que todas estas variables son importantes a la hora de pensar esta multiplicidad de vejeces que están justamente tensionadas en su diversidad, en su singularidad y también en su desigualdad por todas estas categorías. Vamos a ver si. Y pensar a las personas mayores desde los aportes del enfoque decolonial.
nos invita a poder recuperar un pensamiento situado. ¿Es lo mismo las personas mayores en cuarentena en Europa que la cuarentena del AMBA? ¿Es lo mismo en el Chaco, en Córdoba? Digo, es importante recuperar este pensamiento situado para pensar que hay ciertas categorías que se usan en otros continentes o en otras latitudes que quizás no sirven para explicar la realidad que vivimos en América Latina y en nuestro país en forma particular. Por eso la importancia de esta mirada decolonial que viene a pensar las particularidades y las demandas y las cuestiones propias de nuestros territorios. En este sentido quiero recuperar un aporte de Alfredo Carballeda, que él es un trabajador social que habla de la importancia del enfoque decolonial, de recuperar estas categorías, como decimos anteriormente, de raza, de etnia, de género, de clase, en las intervenciones sociales, y él habla de un extrañamiento. En América Latina y en nuestro país, en Argentina, se nota mucho este extrañamiento cuando uno se siente que no pertenece a la propia tierra. Digo, todas y todos hemos escuchado comentarios, algunas veces lo hemos dicho, de que en realidad en otros lugares del mundo las cosas son mejor, en Europa, en Estados Unidos, digo, y esto de sentirse que uno no está en la propia tierra porque somos hijos de los migrantes, y pareciera que hubiéramos, solos nuestra sangre estuviera compuesta por migrantes, cuando sabemos que en realidad no es así, digo, hay mucho también de pueblos originarios y de otro tipo de pertenencias, pero en el discurso, muchas veces en estos mitos más argentinos, nos sentimos como extraños. Entonces Alfredo Carballeda habla de este extrañamiento, y también si lo planteamos dentro de lo que serían las personas mayores, hay un extrañamiento más vinculado al propio cuerpo, que es un cuerpo envejecido. O sea, un extrañamiento por un lado de sentirse que no estamos en nuestra tierra, pero por otro lado de que estamos ocupando un cuerpo que no tiene lugar, ya sea en la estética o en los modelos de belleza, el cuerpo envejecido no tiene lugar. Las canas, las arrugas, el vientre, digo, no entra en este modelo de belleza, digo, juventud, de una persona blanca, joven, adulta, general hombre, digo, los modelos más hegemónicos no dejan espacio para el cuerpo envejecido y para las diversidades, ¿no? Entonces tenemos un extrañamiento más desde lo local, por haber sido fundada una nación que mira siempre al norte, un extrañamiento del propio cuerpo, y podemos agregar en el medio de la pandemia un extrañamiento por pertenecer al grupo de riesgo. Digo, mucha gente se levantó una mañana y de golpe era parte de un grupo que era solamente un grupo de riesgo, ¿no? Digo, esto de no poder, la gente que salía a trabajar, aunque fuera mayor de 60 años, que cuidaba a otros mayores, que tenía participación en las comunidades, en las organizaciones, y de golpe estamos dentro de este paquete que es la persona de riesgo. Y eso también implica un extrañamiento de decir, bueno, yo soy vieja ahora, soy una persona mayor y además estoy en riesgo. Bueno, todo esto también es importante pensarlo a la hora de pensar qué nos pasa o qué pasa con la pandemia y con esta sensación de ajenidad, ¿sí? De pertenecer a un cuerpo que no es válido o a un grupo que ahora está en riesgo. Y que en otras latitudes del mundo, como hemos visto, el estar en riesgo también habla de ser desechable, de ser descartable y de ser riesgoso o peligroso también. Y también pensar esto de la otredad. En general, la persona mayor siempre es el otro. Yo me puedo hablar con una persona de 80 años, dice las viejas, y nunca, digo, uno se interpela, ¿no? Porque decir que soy mayor implica muchas veces acceder a muchos de estos prejuicios, porque ser mayor todavía significa ser enfermo, estar en peligro, ¿sí? Estar desactualizado. Bueno, hay un montón de estos prejuicios que la pandemia también en un punto reedita. Vamos con la siguiente. Y también para poder pensar en clave situada y en clave nacional, vamos a recuperar algunos autores que en sus épocas donde realmente no era tan común que las personas vivieran tanto, que el envejecimiento poblacional estuviera, digo, a nivel demográfico tan establecido como en la actualidad, ya empezaban a pensar la temática de la vejez. Tenemos, por ejemplo, a Vialet Massé, que él desde su informe sobre las clases obreras
ya empieza a problematizar las desigualdades sociales de nuestro país, y también comienza con una visibilización de los mayores en el marco de la precarización y explotación de los obreros y las obreras. Y con respecto al campo gerontológico, él incluye el concepto de vejez prematura y muerte temprana, porque cuando se acerca, sí, digo, a estos trabajadores y trabajadoras, ve que hay mucha gente que parece más mayor de lo que es, y hay mucha gente que se muere y que no llega a la vejez justamente por las condiciones de explotación. Entonces, ya desde esos tiempos, ¿sí? Desde 1904, Vialet empieza a visibilizar estas desigualdades y también cómo esto impacta en las personas mayores. Vamos con la siguiente. También tomamos los aportes de Ramón Carrillo, ¿sí? Que durante el peronismo también hubo todo se sentaron las bases del trabajo con las personas mayores, ya sea con el decálogo de la ancianidad, ¿sí? Con los primeros hogares para mayores, para ancianos, como se llamaba en su momento. Y en el pensamiento también de Ramón Carrillo, se da cuenta de estas desigualdades que se han atravesado a lo largo de toda la vida, y gran parte de la población las ha transitado, y que se agudizan luego en la vejez. Y en muchos casos impiden el llegar a esta etapa de la vida. Entonces lo que Carrillo plantea, y es importante también para este momento histórico, es pensar los puentes entre las causas sociales y las causas biológicas de las enfermedades y de la muerte, que hoy en día, digo, todavía podemos aplicarlo a lo que nos está pasando actualmente con el coronavirus. Y la relación entre la política social con la política sanitaria como medio para lograr el derecho a la longevidad. En esta época se empieza a hablar del derecho a llegar a mayor, del derecho a no morirse antes de ser viejo o vieja. Entonces, está la importancia de la política social articulando con la política sanitaria. O sea, no podemos pensar una política de salud sin una política social que atienda las principales causas de estas enfermedades y las principales impactos, como es el coronavirus. Estamos viendo que el impacto tiene que ver mucho con la desigualdad también. Y también tomar los aportes de Mario Strejilevich, que él también en la década del 70 sitúa desde el PAMI como ciertas miradas acerca de las personas mayores desde una lógica diferencial y situada, con un cuestionamiento a los modelos de intervención foráneo, porque él ya decía que hay cuestiones que se aplican en otros territorios y contextos que no se pueden aplicar acríticamente en nuestro país. El análisis de las peculiaridades del envejecimiento en América Latina, y él le da mucha importancia en esta época a los migrantes mayores, porque en esa época la desigualdad pasaba por estos migrantes, que ya eran viejos en ese momento, y la descripción de las situaciones atravesadas, digo, por los migrantes, como hemos dicho, mayores, la propuesta del trabajo interdisciplinario, en su momento era una novedad, y la presentación de diversos dispositivos de intervención para la asistencia de las personas mayores. También se puede recuperar en un contexto como el actual. Vamos a la siguiente. Bien, ¿y cómo son estas vejeces en cuarentena? Si decimos que hay una desigualdad territorial de cómo atravesar este quedarse en casa para las personas mayores, y también un padecimiento subjetivo, porque como decíamos, fueron los primeros en ingresar a la cuarentena, saben que son los últimos y las últimas en salir de casa, y esto también tiene un agravante o tiene algún tipo de consecuencia en este padecimiento subjetivo, porque reanima sentimientos de soledad, ¿sí? De angustia, de ansiedad, por estar solos en casa. Y también cuando decimos desigualdad estamos hablando de diferentes situaciones, como pueden ser personas con dependencia, que quizás su cuidador o su cuidadora no puede llegar al lugar donde están viviendo, personas que no acceden, como decíamos antes, al agua o a los medios para poder prevenir. Digo, estas desigualdades configuran como esta matriz de estas vejeces en cuarentena. También se puede pensar en un doble aislamiento,
pensando que la vida cotidiana se ha virtualizado. O sea, nosotros esto que estamos haciendo ahora, que es este encuentro virtual y que hemos replicado en espacios laborales, afectivos, familiares, muchas veces las personas mayores no lo pueden hacer porque hasta hace un tiempo el estudiar o el acceder a determinados conocimientos digitales era casi una opción. Uno le ofrecía a una persona el taller, le ofrecía a una persona poder acercarse, pero no era una necesidad imperiosa como sí se ha transformado en el medio de la cuarentena. Entonces pensamos que hay también un doble aislamiento con personas que no tienen los recursos tecnológicos y que muchas veces no lo pueden manejar, no lo saben manejar. Entonces, también eso configura mayores niveles de soledad y de padecimiento en el marco de esta cuarentena. Y pensando como si fuese un rompecabezas, tenemos como la desigualdad, el doble aislamiento por un lado, pero por otro lado se va como configurando los cuidados y este derecho a la vida y a la salud, que es muy importante y que en este sentido Argentina ha sido, me parece que ha marcado como un rumbo con salir a cuidar a la población y con poner por sobre las necesidades económicas primero la vida de las personas. Y eso sí también es importante y también configura estas cuarentenas, que podemos decir que son desiguales, que hay un montón de cosas para poder trabajar en el marco de la cuarentena, que va a ser larga, sobre todo en ambas, pero que también, digo, se entreteje con esta noción de cuidados en domicilio también, y del derecho a la vida y a la salud como cuestiones centrales eh, para poder alojar a las personas en su casa, o con esta indicación de que las personas puedan quedarse en su casa. Vamos con la siguiente. Y también esta cuarentena nos trae una serie de preguntas o de tensiones. Por un lado, si el aislamiento obligatorio, sí, preventivo, social obligatorio, puede transformarse en exclusión, o sea, cuánto es aislamiento y cuánto es exclusión. Cuando el quedarse en casa, como decíamos, sin tecnología, quizás viviendo en forma, digo, gente que vive, mayor que vive sola, o tanto que vive en pareja o con amigos, pero digo, con hijos o con familiares, pero digo, vivir solo, vivir sin tecnología y quizás vivir sin los recursos, la verdad que forma como cierta situación compleja. Entonces la pregunta sería si el aislamiento puede transformarse en exclusión, o lo ideal sería que este aislamiento tenga la compañía, sí digo, de las organizaciones, de las instituciones, del Estado, como para que no se transforme en exclusión. Por eso planteamos acá esta tensión entre un aislamiento que sabemos que preserva la vida y que tiene como objetivo el cuidado y todos los efectos que puede tener. Por otro lado, los cuidados o el control social. Quería compartir con ustedes el caso que seguramente todos conocemos del permiso de circulación para las personas mayores de 70 años en la ciudad de Buenos Aires. Que fue realmente, digo, interesante para pensar, porque si pensamos en cuidados, a veces hay una línea muy gris entre el cuidado y el control, ¿no? Y este ejemplo de este permiso de circulación creo que sirve para pensar esta tensión entre cuidar y controlar. Y recordemos que este permiso primero fue anunciado como un control directamente con una serie de sanciones para que esas personas mayores de 70 que salieran, ¿sí?, de su casa. Luego hubo todo un repudio, y eso también es importante poder valorizar, de agrupaciones de personas mayores, de profesionales y de diferentes espacios también del Estado, que salieron a repudiar este tipo de acciones, justamente por pensar que estaba cercenando la libertad de las personas mayores, que también detrás de esta reglamentación había también una idea de que la persona mayor no puede gestionar sus salidas, de que no comprende las indicaciones, por eso todos unos dispositivos telefónicos donde se le iba a explicar a la persona mayor como si no supiera, que no tenía que salir a la calle. ¿Sí? Digo, bueno, hay como ciertas, se puede como leer entre líneas en la resolución que finalmente salió publicada el 19 de abril, una mirada también prejuiciosa acerca de las personas mayores.
Luego de la resolución, al día siguiente fue declarada inconstitucional justamente por su carácter discriminatorio por edad. Pero nos deja la reflexión de poder pensar cómo el cuidado a veces puede transformarse en control y estar alerta, justamente para pensar que el cuidado siempre tiene que venir acompañado de la autonomía, de la independencia y del respeto por las libertades de toda persona y también de la persona mayor. Y también acá hay otra tensión entre el sujeto de derechos y el objeto de cuidado, ¿no? Digo, cuando la persona mayor es un sujeto de derecho justamente cuando se le pregunta, cuando se respeta, cuando podemos escuchar, sí, construir una intervención con esta persona mayor justamente en conjunto, o cuando puede llegar a ser solamente un objeto de cuidado y el cuerpo transformarse, sí, en un objeto de cuidado donde la voluntad de la persona no intervenga. Por eso, bueno, estas tensiones me parece que también esta pandemia nos trae para pensar, ¿no? Digo, lo dejo abierto como para pensar cuánto de uno y cuánto del otro, y tener siempre en alerta la importancia de pensar a las personas mayores como sujeto de derechos. Vamos a la siguiente, que es la referencia a la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores, que es el marco legal justamente que rige los cuidados, la intervención estatal en momentos de emergencia como lo es este, y que también es importante recordar que Argentina tuvo un rol muy importante en la elaboración de esta convención en el año 2015, desde la Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores de esta Secretaría, específicamente de Mónica Roque y su equipo, hubo una participación en el diseño de esta convención, que hoy rige para toda la región, y que siempre es importante volver a leer y volver a ella, para retomar ahí la complejidad, ¿sí?, que implica trabajar por los derechos de las personas mayores pensados como personas, como humanos, ¿no? Por eso decimos derechos humanos de las personas mayores, y ahí en esta convención vamos a encontrar un montón de claves y de artículos que nos permiten, ¿sí?, volver a pensar en las personas como adultas, ¿sí?, no como niños, y hay toda una serie de artículos muy completos, ¿no?, donde podemos justamente volver a este sujeto de derechos que está vinculado con la autonomía, la independencia, la libertad y la no discriminación por edad. Vamos a la siguiente. La pandemia nos deja algunas certezas y muchas preguntas, ¿no? Pero algunas certezas nos deja. Por un lado, el rol de lo público estatal en los cuidados de la población y en la redistribución del ingreso. Creo que esta pandemia, como nunca hemos vivido con estas dimensiones, nos muestra que justamente el Estado es aquel que debe velar, garantizar por la salud y por la educación y por la redistribución para que realmente estas desigualdades puedan llegar a ser trabajadas, ¿no? Porque si algo nos ha dejado la pandemia es expuestas lo más crudo de las desigualdades que nos atraviesan como sociedad. Pero entendemos que estas desigualdades se pueden trabajar desde un marco de lo público estatal y que no pueden dejarse en manos del mercado ni la salud, ni la educación, ni la vivienda, ni las jubilaciones, ¿sí?, ni las pensiones, digo, ni nuestro sistema previsional. Es importante repensar que esta pandemia nos deja esta mirada acerca de la importancia del Estado, con toda su complejidad, obviamente, y con todo lo que podamos aportar, pero siempre desde el rol de lo público. También la importancia del derecho a la salud, que no es para unos pocos y pocas o para algunos privilegiados, sino que el derecho de la salud es para toda la población. El virus nos muestra que si una persona se contagia, o si en la cárcel se contagia, o si en una residencia, o en un barrio, en realidad estamos todos involucrados, que no podemos pensarnos separados, como nos planteaba el neoliberalismo, como un sálvese quien pueda más individual, sino que acá este virus es un virus que, si bien muestra desigualdades, también nos muestra que estamos todos, digo, y todas, en la misma condición como seres humanos,
y que también es importante que el derecho a la salud sea garantizado y sea garantizado por lo público estatal. Y también nos muestra el derecho a una vivienda digna y a los cuidados domiciliarios, porque este quedarse en casa también nos remite a qué casa, ¿no? Cuáles son las condiciones de nuestra casa y cómo vivimos. Y eso también es muy importante, sobre todo pensando en personas mayores, los cuidados domiciliarios. Digo, la casa se torna una vivienda digna cuando podemos también ser cuidados y cuidadas adentro de ellos y tener todo lo necesario como para poder llevar adelante las actividades de la vida diaria. Y también pensar la centralidad de la temática gerontológica, porque realmente si de algo se habla hoy en los medios, digo, y en las políticas es de las personas mayores, porque justamente esta idea de población de riesgo también lo que hizo fue visibilizar estas problemáticas de las personas mayores que ya venían, digo, pasando, pero que toman relevancia y que se ponen de manifiesto en el marco de esta crisis, que es una crisis socioambiental, ¿sí? Una crisis que trae el capitalismo y que también esta misma crisis muestra como las flaquezas de este sistema y sus puntos más débiles. Vamos a la siguiente. Son los desafíos, o las preguntas, ¿no? Del día después sobre todo, ¿no? ¿Qué va a pasar en el día después? ¿Cómo construir una nueva normalidad que no sea obviamente igual a la anterior, que es la que nos trajo hasta esta situación? Pero hay muchos desafíos y preguntas. Primero, el cuestionamiento a la categoría de grupo de riesgo, ¿no? Cuando decimos personas mayores, hemos visto imágenes de mujeres pioneras del feminismo, de abuelas de Plaza de Mayo, de referentes de organizaciones de mayores, que sobre todo en el periodo anterior han tomado las calles reclamando y resistiendo por sus derechos, por un sistema previsional que fuera estatal, digo que lo hemos visto como protagonistas, digo que esta categoría grupo de riesgo no oculte, ¿no? Digo, no nos deje como pegados a esta mirada más relacionada a vejez a enfermedad, que podamos volver a pensar en el protagonismo de las personas mayores. También el recuperar su saber, ¿sí? en investigaciones, en espacios de gestión de políticas públicas, donde se pueda preguntar a las personas mayores, bueno, ¿cómo salimos de esta cuarentena? También su mirada, ¿no? ¿Cómo construimos un día después? Creo que el saber, la trayectoria de estas personas es importante que pueda como ponerse también en forma central en estos debates. Y la profundización de los aspectos sociales de la salud, porque también, digo, al ser un virus, digo, hay mucho de la epidemiología circulando, mucho del saber médico, que es muy importante, obviamente, y que también debe ser complementario con otras disciplinas, ¿no? Como un saber trans o interdisciplinario que recupere aspectos sociales, psicológicos, comunicacionales, culturales, que hacen también a la salud. Por eso también un desafío es pensar esta complejidad de la temática y pensar también que debe ser abordada de forma trans o interdisciplinaria. También otro desafío para el día después es la alfabetización digital y el acceso igualitario a los recursos tecnológicos. O sea, se piensa que el día después va a ser mucho más virtual o más virtualizado que lo que teníamos acostumbradas antes de la pandemia, ¿no? Y esto también debe incluir a las personas mayores. Vemos, por ejemplo, cuando personas mayores que todavía no saben manejar el banco con una tarjeta o no pueden ir al cajero, bueno, hay cosas que cada vez también el ritmo de la tecnología es muy vertiginoso y después de esta pandemia muchas cosas, mucho de la virtualidad se va a instalar probablemente y es importante que las personas mayores puedan acceder a este conocimiento y a los recursos como para poder seguir, mantener ¿sí? vínculos y lazos a partir de la virtualidad. También tomando el aporte de Maristela Spamba, ella plantea que el día después nos tiene que encontrar con un nuevo pacto ecosocial. Y acá incluye la variable del medio ambiente para poder pensarnos, no solo como personas, sino también con medidas, con políticas, con acciones que incluyan a la naturaleza y el respeto por los recursos naturales. En este sentido, también ya nuestros pueblos originarios, en su cosmovisión, hoy en día siguen manteniendo esta mirada
de que las personas no podemos separarnos del medio ambiente, que es algo impensado, ¿sí?, para ellos, y recuperar esta mirada que tome en cuenta también lo ambiental en poder pensar otro tipo de producción que no sea el que nos trajo hasta acá, por este tipo de enfermedades, también es importante, y que las personas mayores obviamente sería deseable que queden dentro de este pacto con todo lo que pueden aportar, ¿sí?, con todo lo que pueden traer. Y la idea justamente de todos estos desafíos y digo, de lo que hemos estado conversando, tiene que ver con poder, desde el día después, sí ha mostrado, como dijimos, la dureza y la crudeza de las desigualdades, y también entendemos que toda crisis trae escondida o trae también una oportunidad, ¿no? Hemos escuchado también en estos días que los virus no hacen las revoluciones ni las transformaciones, no producen los cambios, pero sí nos muestran como un espejo, ¿no?, las situaciones que atravesamos y nos permiten generar transformaciones. Por eso desde las personas, las organizaciones, las instituciones, el Estado, un poco el gran desafío para este día después es poder construir una sociedad con vejeces más justas e igualitarias. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Romina, por esta presentación tan clara. Tenemos varias preguntas que fuimos recogiendo a partir del chat. Le pasamos la palabra a Soraya para que ella te las vaya transmitiendo. Gracias. Gracias. La verdad que clarísimo, un montón de información y de cosas para seguir pensando. Por un lado, nos llegó una reflexión, un comentario en torno a que la totalidad de las personas mayores que fallecieron a causa del COVID a partir de estar en instituciones de personas mayores son instituciones privadas, ¿no? En general no han tenido que ver con instituciones públicas, ni municipales, ni provinciales, ni nacionales, ¿no? Entendemos que, bueno, que también tiene que ver con esta cuestión de que no hay tanto pluriempleo, que los protocolos se aplicaron antes, pero que también estarían hablando de la centralidad del Estado cuidando y haciéndose cargo de un sector de la población adulta mayor que no puede cuidarse por sí misma. Y en este sentido hay varias preguntas que tienen que ver con la cuestión del cuidado, de la ley de cuidados, y sobre todo, bueno, hay un par de preguntas vinculadas a si tenés idea si hubo aumento de cuidadores domiciliarios durante la ASPO, durante el aislamiento, o cómo se llevó a cabo ese programa de cuidadores domiciliarios en el momento de la pandemia. Bien, bueno, con respecto a las residencias, sí es verdad que desde el Estado, ya sea desde la Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores como desde el PAMI, se han realizado una serie de protocolos que se cumplen, digo, y que eso también da cuenta del cuidado, en lo que sabemos que la residencia es uno de los principales focos de contagio, como puede ser la cárcel, como puede ser cualquier lugar cerrado. Yo creo que también, como hablábamos de que esta pandemia trae desigualdades que ya estaban presentes, pero las pone de manifiesto, también con respecto a los controles de la residencia, sabemos que hay como cierto, podemos decir, falta de descontrol o descontrol, digo, de un montón de residencias, y que eso también se pone de manifiesto en esta pandemia, que es algo preexistente, que también hay un desafío ahí con poder regular, luego también desde el Estado, que estas instituciones que son privadas, ¿no?, como un mayor control. También sabemos que hay cantidad de instituciones de los que llamamos geriátricos truchos, que existen y que dan una respuesta, digo, porque son más económicos, porque, digo, las personas no tienen a dónde ir. Sabemos que como que toda la cantidad de instituciones de residencia con sus variantes, en la práctica dan una respuesta, que obviamente no es la mejor, pero creemos que ahí hay un desafío importante. También tengamos en cuenta que la población mayor que reside en residencias son el 2%, nada más, porque uno piensa
que los mayores en la residencia son la mayoría, digo, están en la residencia, y la realidad es que no. Pero sí es verdad que son muchas las residencias y que el control es necesario y que la verdad que esta pandemia lo puso de manifiesto. Y que todo lo que se ha hecho a nivel de instituciones privadas, públicas con los protocolos, creo que mañana también el PAMI va a lanzar el programa de residencias cuidadas. Me parece que eso también debe trasladarse a lo privado, ¿no? Justamente todo lo que se ha trabajado y que también tiene que haber controles. Sabemos que eso es importantísimo, que también hay un saldo, hay una cuestión pendiente. Con respecto al programa de cuidadores domiciliarios, bueno, acá seguramente haya gente de la Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores que puede aportar algo en relación a esto. Sí sé que el programa tenía previsto una serie de capacitaciones a cuidadores. De hecho, yo trabajo en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, que tenemos acá en trámite un convenio para poder capacitar a cuidadores, pero que por lo menos lo que es la capacitación se ha hecho muy difícil justamente porque requiere que la gente esté en forma presencial en un mismo espacio. La verdad es que yo desconozco si hubo aumento o no de prestación de cuidadores. Ese dato la verdad que no lo tengo, pero seguramente si hay algún compañero acá que pueda aportarlo sería interesante. Hubo varios proyectos de ley y no sé si alguna se llegó a generar como tal sobre cuidados, leyes sobre cuidados que incorporan tanto a la población con discapacidad, los niños, niñas y adolescentes, pero también los adultos y adultas mayores que necesitan de esto. ¿Tenés idea, bueno, un poco más sobre este marco legal que nos puedas comentar? Sí, yo creo que ahora desde el PAMI, sí, con la Secretaría de Derechos Humanos, que preside Mónica Roqué, sí, se está como trabajando para poder generar lo que sería un plan nacional de cuidados, que no, obviamente no es solamente lo que es PAMI, sino que en realidad incluye al Ministerio de Desarrollo Social, incluye a otras edades, que se estaba, obviamente que era como una de las primeras cuestiones que se asumían con este nuevo gobierno nacional, pero tengo entendido que cuando irrumpe la pandemia en marzo, la verdad que lo que se ha priorizado justamente es la atención vinculada más que nada con el coronavirus, pero sé que es que está en agenda como una de las cuestiones centrales que se plantean desde lo nacional, y me parece que es nuestra gran deuda un plan nacional de cuidados. Creo que es central que se pueda trabajar. De hecho, los cursos de cuidadores justamente tienen prevista esta articulación con PAMI, como para poder capacitar a las personas, darle trabajo a través de PAMI para que esa prestación llegue a las personas mayores, y también a través de las cooperativas que se arman, los cuidadores domiciliarios a los que se reciben tienen estos espacios de cooperativa, pero la pata que faltaba hasta el momento era que llegara la prestación a los que menos tienen, y esto con PAMI la verdad que se va a poder lograr. Pero tengo entendido que, bueno, que a partir de marzo la pandemia se llevó todo puesto, es una realidad. Hay acá una compañera que se llama Marita, dice que es coordinadora de una de las residencias de DINAPAM y que las mismas cumplen con todos los protocolos de ingreso y que evitan el pluriempleo, lo que estábamos hablando anteriormente. Hay un par de preguntas que tienen... De hecho, sí, las residencias de la DINAPAM tienen un reglamento que es realmente novedoso y que es también como modelo por todo lo que han incluido de diversidades y de respeto. De todo esto que hablamos de la convención, estas residencias lo han trasladado en un reglamento y en un funcionamiento concreto. La verdad que en ese punto son modelos a seguir. Sí, hay un par de preguntas que tienen que ver con pedirte alguna reflexión mayor acerca de cómo impacta en la desigualdad en los diferentes sectores todo este padecimiento del que estuviste hablando, ¿no? Sí, pensar primero en que los lugares donde realmente ahora tienen mayor circulación del virus, que es la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, también son los lugares donde hay mayor tasa de envejecimiento, con lo cual digo, hay muchas personas mayores, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires. Si nosotros miramos el mapa de la ciudad de Buenos Aires, no lo traje, pero es muy interesante, vemos que los barrios o las comunas de mayor ingresos
también son las que tienen mayor esperanza de vida. O sea que hay ahí alguna relación entre los medios que permiten vivir más, ¿sí? Digo, las comodidades, acceso a servicios, que también inciden en esta esperanza de vida, como ya decía en su momento Vialet Macé, ¿no? Digo, hace 100 años. Y en realidad, para pensar justamente el aislamiento, la cuarentena, digo, pensemos en condiciones habitacionales. Digo, ya esto de poder tener un espacio, tener acceso a los servicios básicos, acceso a, como decíamos, al Wi-Fi, a computadora, digo, hay un montón de cuestiones que uno tiene garantizado, si bien sabemos que la salud está, digo, distribuida de tal manera que todos podamos acceder hoy a la salud, la vivienda es muy desigual. Hoy tenemos también personas mayores en situación de calle, también, digo, eso es así. Digo, personas mayores que viven en los barrios, que tienen digo, mayores problemas habitacionales. Y digo, si uno mira este mapa de la ciudad, vemos que hay una correlación entre, podemos decir, entre pobreza y la vulneración de este derecho a la longevidad. De hecho, los que más viven son los que mejores condiciones tienen. Y cuando uno mira, hay un trabajo del PAMI muy interesante sobre centenarios, que dirigió Javier Aracaki, donde él muestra cómo los centenarios también, que son muchos, pero en realidad son, digo, no son tantos por comuna, digo, o por sector, están ubicados todos en su mayoría en la ciudad, pero en la zona norte, y en el Gran Buenos Aires en la zona norte. Entonces, digo, estos mapas muestran muy bien cómo la desigualdad incide en llegar a ser mayor y también incide en cómo se vive, porque también la gran pregunta es, todos queremos vivir muchos años, pero la pregunta es cómo los vamos a vivir esos años, ¿no? Y que para vivirlos en una forma digna, tenemos que tener como una cantidad de servicios donde los cuidados también sabemos que los cuidados son bastante costosos en salud, pero son un pilar fundamental. Entonces ahí también quienes reciben o no reciben un cuidador en su domicilio, quienes tienen o no tienen los servicios básicos, quienes pueden o no acceder a la tecnología para comunicarse con sus amigos, vecinos, compañeros. La verdad que eso muestra diferentes formas de transitar esta cuarentena, que sabemos que ya de por sí, por ser mayores, es una cuarentena muy extendida. Hay una pregunta que tiene que ver sobre esto que comentabas de Alfredo Carballeda y su concepto de ajeneidad o de extrañeza, y un poco cómo trabajar o cómo pensar la intervención para poder generar identidades que reparen esta sensación, esta situación. Sí, digo, ahí es importante, cuando Alfredo Carballeda habla de la reconstrucción del lazo social, él habla de la importancia de recuperar el diálogo, la mirada, la escucha, lo intergeneracional también, porque digo, no podemos pensar a las personas mayores solas sin el resto de las edades. Me parece que hay como en la intervención el gran desafío es reconstruir este lazo social, que sabemos que por el neoliberalismo, también por estas formas, si vamos a ir más a las ciudades, donde quizás las personas viven más solas, ¿sí? O tienen hijos o familiares o amigos que trabajan, que tienen otro ritmo de vida, bueno, ahí la importancia de lo que llamaríamos solidaridad entre pares, o el espacio de los grupos, y del encuentro con personas de su edad, pero también del encuentro intergeneracional. Bueno, Gustavo Gali decía en la conferencia, cuando le preguntaban a un nene de primer grado cuál es tu lugar favorito, dice, mi lugar favorito es mi abuela. Y si yo creo que si uno le pregunta a alguna persona mayor cuál es tu lugar favorito, alguno puede decir, es mi nieto, es mi pareja, es mi amigo, es mi trabajo, pero hay algo de los afectos que me parece que lo intergeneracional es muy importante, y que las redes, la tecnología también, en este momento donde la vida se ha virtualizado, la tecnología juega un rol importante en este acercamiento también. Por eso digo, la palabra, la escucha y construir intervenciones con los otros y con las otras. Digo, no recetas o políticas o intervenciones particulares, no armadas en forma, digo, como autoritaria, sino siempre construir con los otros, porque primero son adultos y además tienen todo un saber y una trayectoria que es muy interesante recuperar, digo, gente que tiene mucho, que quiere seguir o trabajando, o participando, o gestionando, o dirigiendo organizaciones,
o digo, estando en la legislatura, digo, yendo a pedir leyes, yendo a pedir cambios. Bueno, es gente que la verdad tiene mucho para dar y es importante en estas instituciones, en este día a día, recuperar, ¿no? Entre lo micro y lo macro, está esta intervención que puede recuperar el saber y la opinión y las particularidades y las singularidades de los otros